Eh, Muy buenos días para todos. Hoy estamos aquí en el webinar Check Tools, liderado por Soft Management. Aquí Jesús Caro nos está acompañando. Entonces agradecemos que nos estén acompañando y bueno, vamos a comenzar. En nombre de la Asociación Alianza Synertics, son todos bienvenidos y adelante, Jesús. Vale, Ángela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias hoy a todos los que están conectados en esta sesión. El objetivo, digamos que de este webinar es que hablemos un poco, ¿cierto? De estos temas relacionados con los datos, ¿cierto? Con el procesamiento de datos a través de Big Data, a través de Machine Learning, ¿cierto? Incursionar un poquito en este mundo de las anomalías y la identificación de fraude, pues a través del análisis de los datos y mirar algunos casos prácticos, algunos ejemplos en los que hemos aplicado nuestra herramienta de Check Tools, que es una solución orientada precisamente en la detección de anomalías basada en algoritmos de inteligencia artificial que permiten calificar el riesgo de unas transacciones, ¿vale? Como les decía, digamos que la agenda del día de hoy vamos a mirar en primera instancia cómo es la importancia de los datos en una organización. Segundo, vamos a mirar muy rápidamente y tratar de unas generalidades de los conceptos de Big Data y de Machine Learning para los que de pronto no estén tan familiarizados con los temas. Y para la parte final, pues vamos a hablar un poco de esos ejemplos prácticos que hemos nosotros implementado especialmente en el sector salud, ¿vale? Para iniciar, básicamente vamos a hablar solo unos breves minuticos de quiénes somos nosotros y arrancamos ya con la temática de la charla, ¿vale? La idea es que tengamos más o menos unos 45 minutos, ¿cierto? En los que estemos hablando, en los que les esté, digamos que, presentando las temáticas de la charla. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor la van escribiendo en el chat al final, ¿cierto? De pronto vamos a tener unos 10 minutos para ir contestando las preguntas que ustedes hayan puesto en el chat y de pronto pues al final también abrimos un poco los micrófonos para que podamos solucionar alguna inquietud, alguna duda que tengan con respecto a la temática, al producto, a lo que ustedes quieran, digamos que profundicemos en esa etapa, ¿vale? Entonces, mientras tanto, y para que no se les vaya olvidando, van escribiendo sus preguntas ahí en el chat y al final de que pasemos por todas las temáticas que tenemos contempladas el día de hoy, pues las vamos a ir resolviendo, ¿vale? Nosotros somos Soft Management, ¿cierto? Desarrollamos soluciones tecnológicas con compromiso y pasión en un mundo innovador. Somos una empresa colombiana de tecnología, creada en 1997, enfocada siempre en el sector tecnológico colombiano, certificada con normas internacionales, ¿cierto? Tenemos nuestro grado de madurez en el desarrollo de software y de servicios a nivel de CMMI 5, nivel 5, tanto para la parte de desarrollo como la parte de servicio. Contamos con toda la experiencia y las certificaciones de las normas de ISO asociadas a calidad, aseguramiento de testing. Tenemos presencia en Colombia, en Perú, focalizándonos y siendo muy fuertes en el sector gobierno, ¿cierto? E incursionando pues también a través de soluciones y servicios en el sector privado. Y hemos participado en proyectos, ¿cierto? Con la banca internacional, con la banca multilateral, en Perú, en Honduras, en Salvador, en República Dominicana y en Panamá. Básicamente somos diferentes porque nunca nos conformamos con hacer las cosas bien. Estamos, digamos que, obsesionados con que todos nuestros proyectos sean un caso de éxito, único e irrepetible como nuestros clientes, que más que nuestros clientes se han convertido en aliados de negocio. Contamos con dos líneas principales, una asociada a la parte de servicios y otra asociada a la parte de soluciones. Dentro de los servicios que ofrecemos, ¿cierto? Están los servicios asociados a la fábrica de software, a servicios de consultoría, servicios de calidad y aseguramiento, Big Data e inteligencia artificial, que van a ser estos dos temas en los que nos vamos a centrar en la charla del día de hoy. Y a nivel de soluciones, pues también hemos venido desarrollando un portafolio de soluciones con herramientas orientadas al sector financiero, al sector legal, a todo el ecosistema de ciudades inteligentes, turismo y participación ciudadana, ¿cierto? Digamos que algunos de los temas de fidelización de nuestros clientes, tenemos más de un 60% en retención de clientes,
que son los que nos compran y que vamos a ver que es una temática muy importante en la sesión que vamos a ver el día de hoy. Nuestros índices de satisfacción internos siempre han sido muy altos a nivel de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y pues la permanencia también de nuestro equipo de trabajo son algunos de los indicadores que nos gusta mostrar y resaltar, que hablan muy bien de quiénes somos y de la experiencia que tiene Soft Management en el sector. A nivel, digamos que de reconocimientos, hemos sido galardonados con los premios Ingenio 4 veces, en el 2017, en el 2015, en el 2014. Este año también nos ganamos el galardón de los premios Ingenio. Y como les decía, por ejemplo, tenemos todas las certificaciones a nivel de desarrollo de madurez de CMMI 5 para el desarrollo de servicios, de soluciones. Contamos con la certificación IT Elite a nivel de seguridad y gestión de la información, y también contamos con el sello de buenas prácticas de innovación de la Cámara de Comercio, lo que respalda que tanto nuestros procesos, servicios y soluciones están siempre dentro del marco de la innovación y de generar valor para todo lo que nosotros tratamos de implementar, ¿vale? Como les prometí, esa es nuestra breve introducción de quiénes somos, y la idea es que ya entremos en materia sobre lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿cierto? Y entonces, como les mencionaba, lo primero que nosotros vamos a mirar es cuál es la importancia de los datos, ¿cierto? ¿Por qué es importante que nosotros no solo consolidemos, almacenamos, sino que procesemos los datos y toda la información que manejamos al interior de nuestras organizaciones, ¿vale? Y es que en este mundo que cada vez está más digitalizado, todas las empresas, tanto privadas como instituciones públicas, se encuentran con nuevos desafíos con respecto a conocer y a suplir las necesidades de los clientes o de sus usuarios, ¿cierto? En este mundo de constante evolución cada vez es más difícil poder identificar y tener claridad sobre qué es lo que en verdad necesitan nuestros usuarios y nuestros clientes. Y en este orden de ideas, pues las empresas siempre están procurando, ¿cierto?, en llevar una serie de actividades que les permitan optimizar también sus procesos y optimizar la interacción que tienen con los ciudadanos o con los usuarios, permitiendo, por ejemplo, o brindándoles siempre, por ejemplo, entregas más rápidas o una mejor atención postventa, ¿cierto? O respuestas inmediatas a las inquietudes que tienen interactuando con nuestros productos o servicios, ¿cierto? Y exigen ahora cada vez, por ejemplo, una disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, este cambio que ha tenido también los clientes, los usuarios, pues afecta la percepción y la forma en la que las empresas, las instituciones, identifican las necesidades de los usuarios, ¿cierto? Y garantizan que ofrezcamos siempre lo mejor de nosotros como empresas a suplir esas necesidades de los usuarios. Entonces, por este mundo tan cambiante, por esta evolución también que han tenido nuestros usuarios, ¿cierto? Las empresas casi que siempre tratan de resolver 3 preguntas principales, ¿cierto? ¿Cómo hago para que yo pueda conocer mejor a mi cliente? ¿Cierto? En la manera en la que yo conozca mejor a mi cliente, pues voy a estar en la capacidad de identificar claramente qué es lo que necesita, y en ese orden de ideas organizar y estructurarme para brindar de mejor manera mis capacidades para suplir esa necesidad que yo tengo ya conociendo a mi cliente, ¿cierto? Pero también cómo, ¿sí?, hago para saber qué es lo que quiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesita y cuál es la mejor manera que yo puedo ofrecerle los productos o los servicios que como empresa estoy suministrando, ¿cierto? Pero adicionalmente también estamos preguntándonos de manera constante cómo nos vamos a diferenciar, ¿cierto?, de la competencia, y una competencia que está exactamente en nuestra misma situación. Es una competencia que está en el mismo entorno, que está bajo las mismas condiciones, bajo las mismas características, y que también, al igual que nosotros, está tratando de develar esta serie de interrogantes para lograr permanecer y prevalecer en este mercado y en este entorno. Y si nos preguntamos cómo hacemos, ¿cierto?, para poder conocer a nuestro cliente, cómo saber identificar qué es lo que necesita, cómo se lo ofrezco y cómo me diferencio de la competencia, pues la respuesta es una sola y es clara. La respuesta está en los datos. La respuesta está en nuestra información. Y es la información que tenemos disponible por parte de nuestros usuarios, ¿cierto?, que además es inmensa,
que si nosotros nos ponemos con juicio y analizar y a mirar todo lo que nosotros hemos consolidado a través de la información de nuestros usuarios, de nuestros clientes, sin importar el tamaño de nuestra organización, ¿cierto? Pues la información que tenemos de ellos es muchísima, es muy grande, desde su edad, desde el género, desde los gustos, desde las preferencias, desde cuáles son los productos más solicitados, cuáles son los horarios pico de atención, ¿cierto? Y una serie de aspectos que vamos a tener en cuenta. Y lo que les decía, esto no es que sea de empresas grandes, empresas tecnológicas, empresas que han invertido grandes cantidades y sumas de dinero en infraestructura y en tecnología. No, cualquier empresa, sin importar su tamaño, sin importar sus características, ¿cierto? Conoce y tiene a su disposición estos datos, ¿cierto? Desde una tienda de abarrotes, desde una empresa de servicios, desde un BPO, un call center, ¿cierto? Tenemos siempre toda la información disponible de los usuarios de nuestros clientes, ¿cierto? Y es tan así que esta larga, esto puede ser una lista muy larga de las diferentes características y condiciones que nosotros podemos tener de nuestros clientes. Y es así que esta larga lista, esta larga información, en muchas ocasiones se convierte en un proceso tedioso, en un proceso cansón de analizar, de revisar, porque ya es tanta la información que tenemos, ¿cierto? Que no sabemos por dónde arrancar y cómo comenzar a hacer estos procesos para explotar esa riqueza interna que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros pensemos en cómo voy a conocer a mi cliente, qué es lo que necesito, ¿cierto? ¿Qué es todo lo que espero que él entienda a través de las necesidades que yo he identificado? La respuesta está en mi propia información, en lo que yo he venido consolidando y en lo que yo conozco del negocio. Porque a partir de toda esa información es que yo puedo estructurar una serie de características, una serie de condiciones que me va a permitir acercarme de una manera más efectiva y más asertiva a suplir esas necesidades que están expuestas por mi cliente, ¿cierto? Y antes de ir con la siguiente diapositiva, hay un ejemplo muy claro que se ha identificado en el sector de retail, en el sector, por ejemplo, de grandes superficies, de distribución de alimentos minoristas. Y es una pregunta que muchas veces tiene muchos enfoques y muchas respuestas diferentes, ¿cierto? Y es que las empresas se cuestionan, ¿cierto? Y es un ejemplo, por ejemplo, que hacen con respecto a los gimnasios. ¿Qué es más fácil, cierto? ¿Qué es más fácil? Tratar de venderle, ¿cierto? Una hora de gimnasio a una persona que nunca ha ido al gimnasio, o venderle una hora adicional a una persona que va 3 veces por semana al gimnasio, ¿cierto? ¿Y por qué se hacen esta pregunta? Porque básicamente hay una concepción generalizada que para aumentar mis ventas, para crecer en el mercado, pues yo tengo que abarcar y traer nuevos clientes, ¿cierto? Pero hay otra perspectiva en donde básicamente para prevalecer en el mercado, para ser sostenible y ser sustentable, ¿cierto? Pues yo tengo que proteger, fidelizar y estructurar y conocer muy bien a mis clientes actuales, que son la base por la cual mi empresa se está manteniendo actualmente, ¿cierto? Entonces, cuando la gente dice, oiga, ¿qué es más fácil? Es que yo quiero, y siempre mi estrategia es abarcar nuevos clientes, traer nuevo mercado, y entonces enfoco una serie de estrategias de marketing digital o de marketing tradicional que estén buscando siempre traer nuevos clientes, que estén tratando de traer nuevo mercado. O hay otra línea y otro enfoque en donde yo trato siempre de conocer mejor a mi cliente, conocer la base que tengo, explotarla y a través, por ejemplo, de técnicas de cross-selling o de upselling, no solo soportar mi operación actual, sino incrementar mis ventas a través de la fidelización y el conocimiento que tengo de mis clientes, ¿cierto? Y entonces muchos se van por un lado, muchos se van por el otro. Nosotros somos de una perspectiva y de una línea en donde, como les decía al comienzo, el tema de la fidelización es muy importante, ¿cierto? Y hay un estudio que sacó una de las compañías más importantes en términos de mercadeo a nivel mundial, que es la empresa Sally Through, en donde básicamente el estudio que ellos determinaron es que es más sencillo, ¿cierto? Y es más rentable para una empresa actual, ¿cierto?
enfocarse en sus clientes actuales que en captar un nuevo cliente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando les preguntábamos qué es más fácil, venderle una hora a una persona que nunca ha ido a un gimnasio o una hora a una persona que va 3 veces por gimnasio a la semana, pues en el estudio de Sally Through lo que nos dice es, mire, es mucho más fácil y es mucho más rentable que usted le venda esa horita adicional a la persona que va 3 veces por semana a su gimnasio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque captar un nuevo cliente cuesta 5 veces más que retener a un cliente existente, ¿cierto? Mientras que yo tengo todas las capacidades internas, conozco a mi cliente, sé cómo fidelizarlo y ofrecerle un mejor servicio desde cuando analice los datos, pues es mucho más costoso en términos de una campaña de despliegue de marketing o una estrategia que nos incorpore poder traer nuevos clientes, ¿cierto? Además, también nos dicen, por ejemplo, que la probabilidad de que un nuevo cliente te compre, ¿cierto? Está entre el 5 y el 20%. Y es cuando toda la gente de marketing nos habla de estos funnels de conversión, en donde yo necesito tener una gran audiencia y a partir de esa gran audiencia va llegando la gente que conoce mi sitio y entonces yo hago todo un tema de una estrategia para lograr una conversión. Y este estudio lo que nos dice es, mire, solo usted tiene una probabilidad entre el 5 y el 20% efectivamente de un cliente nuevo al que usted le llegó con su estrategia de comunicación, le vaya a comprar. Mientras que de un cliente existente que usted ya tiene, que ya lo conoce, la probabilidad de que le recompre o le compre servicios adicionales es del 60 o del 70%. ¿Cierto? Entonces miremos cómo las probabilidades ya van cambiando y se van enfocando hacia fidelizar, hacia conocer nuestros clientes actuales, porque es mucho más fácil dentro de nuestras estrategias de crecimiento lograr que estos clientes que ya me conocen pues puedan comprarme y puedan comprarme temas adicionales para lograr las ventas o las metas que yo tengo establecidas, ¿cierto? Y que adicionalmente para aumentar esa tasa de retención de los clientes, ¿cierto? Si yo aumento la tasa de retención de mis clientes solo en un 5%, ¿cierto? Mis beneficios pueden tener retribuciones entre un 25 y un 95%. ¿Cierto? Entonces miremos cómo, digamos que Sally Through, con base en su estudio, pues nos lleva a determinar, ¿cierto? Que es mucho más fácil para nosotros incrementar nuestras ventas, incrementar nuestros beneficios, si nos enfocamos en darle un mejor servicio, ¿cierto? A los clientes que tenemos actualmente, en identificar las necesidades de nuestros clientes actuales y en mirar la forma en la que nosotros organicemos nuestros procesos y nuestras perspectivas para atender en mejor manera las necesidades y los beneficios de esos clientes, ¿cierto? Y acá, pues, aunque nos estamos enfocando un poco en el tema de marketing y en todo el tema digamos que de una estrategia de despliegue a través del conocimiento de nuestros clientes, pues esta misma situación se enfoca para cualquier área de nuestra organización, ¿cierto? Y es que para conocer, ¿cierto?, a lo que estamos haciendo y la mejor forma de crecer o de corregir o de optimizar nuestros procesos, pues la información está en nosotros, ¿cierto? La información la tenemos nosotros y es esa la primordial y la principal fuente de datos que nosotros vamos a tener para hacer cualquier proceso, como en el que vamos a ver ahora de manera adicional, que es el análisis o la detección de anomalías. Entonces, dentro de esta primera charla, dentro de este primer bloque que está orientado a la importancia de los datos, pues lo que queremos siempre recalcar y dejarles como mensaje, ¿cierto? Es, primero, tengo que conocerme. Los datos y la importancia de los datos está en recopilar, en analizarlas y en lograr, ¿cierto?, que yo pueda conocerme a través de toda la información que he recopilado. No tanto en adquirir bases de datos externas, no tanto en conocer qué es lo que están haciendo los demás, no tanto en mirar las tendencias, que todo eso es importante también, ¿cierto? Pero lo principal y lo primordial es analicemos nuestros datos, analicemos nuestra información, porque toda esa información, si nos vamos a una estrategia de marketing, va a ser fundamental para el despliegue y el éxito de la misma. Y como lo vamos a ver en los procesos de detección de anomalías, esa misma información que yo tengo es la que necesito y la que requiero para poder analizar los procesos, analizar la información que yo estoy haciendo y poder detectar una serie de comportamientos anómalos que se están presentando.
¿Listo? Entonces, el mensaje de esta primera bloque, de esta primera charla de la importancia de los datos es centrarnos en conocernos, en analizar nuestra información, más que en fuentes externas, más que en meternos en un mundo desconocido, hasta que yo logre tener el conocimiento de lo que tengo, de lo que hago y de cómo lo hago, a partir de este conocimiento que me dan los datos que tengo consolidados en mi organización. Ahora nos vamos a enfocar en este segundo bloque, ¿cierto? De detección de anomalías, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Pero más que eso, ¿qué son las detecciones de anomalías? Esto es un proceso, digamos, que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo y orientado, por ejemplo, en los sistemas de gestión de calidad, no solo, digamos, que a nivel de informática, sino a nivel de la industria manufacturera, que busca es prácticamente detectar, ¿cierto? Todas estas cosas que no cumplen con las condiciones y las características normales que debe tener un objeto de análisis. O sea, si yo soy una empresa manufacturera y fabrico sillas, pues tengo que buscar los defectos, ¿cierto? Las anomalías que puedan existir en una silla, ¿cierto? Que normalmente yo sé cómo debe quedar estructurada, sus condiciones de calidad, digamos que su resistencia, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, básicamente, estos procesos de detección de anomalías que nacieron como parte de procesos de calidad se fueron ahora ajustando en este mundo digital a poder detectar, ¿cierto? Anomalías entendidas como valores atípicos o casos extraños que se presentan en los datos, ¿cierto? Y básicamente lo que nos permite esto es identificar un conjunto de transacciones o de movimientos, ¿cierto? Que pueden llegar a resultar extraños dentro de lo que nosotros estamos analizando. Y entonces esto tiene múltiples aplicaciones a partir de los modelos que se han creado, como por ejemplo temas asociados a la gestión de mantenimiento y órdenes de mantenimiento, en donde cuando yo pido en una empresa privada material, como no sé, alambre, cemento, ladrillos, etcétera, 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 ¿cierto? Empiezo a detectar y empiezo a identificar, por ejemplo, que hay una serie de órdenes que no son normales, que son atípicas, ¿con respecto a qué? Con respecto al comportamiento normal que ha tenido ese tipo de solicitudes en mi entidad. O si nos vamos un poco al sector salud, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? ¿Cómo empiezo a identificar, por ejemplo, gastos médicos o cuentas de gastos médicos que no representan, ¿cierto?, el comportamiento normal o histórico para cierto tipo de diagnósticos, para cierto tipo de atenciones médicas, ¿cierto? Entonces, estos modelos de detección de anomalías que partieron nuevamente como de procesos de inspección que estaban enfocados a temas de calidad, mutaron y migraron en todo este esquema digital ahora a poder analizar transacciones, ¿cierto?, que nos permitan identificar valores atípicos y casos extraños. No necesariamente, y esto es súper importante, no necesariamente asociados a procesos de fraude, ¿cierto? Porque muchas veces la gente dice, es que es una anomalía, esto es fraude. Si yo identifico una anomalía es porque ya alguien está haciendo fraude. No, básicamente estos procesos también de identificación de anomalías se hacen como parte de procesos de mejoramiento continuo que me permiten identificar en qué parte, por ejemplo, o en qué etapas de mis procesos existen problemas, existen deficiencias que de pronto están generando estos valores atípicos. O pueden empezar a determinar, por ejemplo, patrones que me establezcan que ya hay una tendencia, que las cosas están cambiando y que yo tengo que hacer algo muy rápidamente para adaptarme a estas anomalías que se están presentando en un entorno controlado con unas variables que yo ya tengo, digamos que ajustadas y controladas, ¿cierto? Entonces, digamos que lo primordial de las anomalías no es enfocarse en el fraude, obviamente por su importancia, por los costos y por los valores que representa este tema del fraude al interior de las organizaciones, pues nos hemos enfocado muchísimo en el tema del fraude, ¿cierto? Pero si lo analizamos un poco más de manera general, no necesariamente porque yo tenga sospechas o temas de que me están robando o de que hay situaciones fraudulentas en mi organización, yo voy a hacer detección de anomalías, pues no necesariamente refleja eso. Simplemente si yo quiero siempre optimizar mis procesos, estoy en mecanismos de mejoramiento continuo de mis procesos, ¿cierto? Busco de manera siempre racional atender de mejor manera las necesidades que he identificado de mis usuarios, pues puedo implementar todos estos modelos de anomalías, ¿vale? ¿Y cómo han arrancado inicialmente los temas de anomalías?
¿cierto? Pues por la visión inicialmente que nosotros teníamos también en un mundo de ingeniería de sistema, con las reglas que teníamos, los tratamos de identificar como reglas, ¿cierto? Como reglas, como casos que yo ya conozco, ¿cierto? Y que para mí resultan extraños. Y entonces yo lo primero que empiezo a hacer es definir una serie de reglas. Entonces, ¿qué es una regla y qué es una anomalía? Voy a decir un ejemplo. Es que hay un menor de edad tomando cerveza en un bar. Bueno, eso no solo es una anomalía, es una ilegalidad, ¿cierto? Pero vamos a llevarlo al mundo de las anomalías. Y entonces yo digo, ah, no, es que hay una regla y debe existir siempre una regla que a este bar no ingresen personas que tengan edad menor a 18. Y configuré mi regla. ¿Cierto? Oiga, hay unas reglas en donde mis productos, por ejemplo, solo se distribuyen en 3 regiones principales. Y entonces voy a crear una regla en donde siempre se identifiquen las 3 regiones en las que se distribuyen mis productos, que es la región A, B y C. Y si ya hay una D y si hay una E, genéremela como una anomalía, ¿cierto? Entonces, eso está bien, ¿cierto? Estos modelos de poder identificar una serie de reglas están bien en un nivel inicial, ¿cierto? Cuando yo no estoy tan familiarizado con todos estos temas de detección de anomalías, con todos estos temas, digamos que de tecnología y las ventajas que me saquen ahora las nuevas herramientas, en donde a partir de mi conocimiento de negocio, a partir de lo que yo ya tengo establecido, quiero definir, ¿cierto? Que mis patrones de comportamiento normal están definidos por unas reglas estáticas que yo defino con base en mi conocimiento. Y eso está bien, eso no es que esté mal, ni que estemos siendo arcaicos, ni que desconozcamos del tema, no. Por mi madurez, por la integración que yo tengo en los datos, por el momento en el que me encuentro, empecé a definir esa serie de reglas para determinar los parámetros y los comportamientos normales que debe tener el proceso que yo estoy supervisando, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? La detección de anomalías va un poco más allá, ¿cierto? Y ya cuando tengo un nivel de madurez en donde ya mis reglas, ¿cierto? Están maduradas, han venido con un proceso de cambio, las he venido ajustando periódicamente, constantemente, pero empiezo a identificar que esas reglas no están, ¿cierto?, contemplando de manera completa y de manera adecuada todas las situaciones atípicas que se están presentando en mi organización. Entonces ahí ya migramos, damos ese salto, ¿cierto?, de motores de regla tradicionales, de esas grandes mallas de validación, a modelos de detección de anomalías, que básicamente ahora sí lo que me van a permitir, ¿cierto?, es la identificación de patrones y de patrones que están relacionados a un comportamiento normal. Y entonces yo a través de una fuente de datos, de una base de datos consolidada con información que yo tengo de todo mi proceso, pues estos procesos de anomalías empiezan a analizar y a clasificar toda esta información para determinar ya no con unas reglas, sino a través de patrones con otra serie de variables que nosotros no nos dimos cuenta, ¿cierto? Que existían, pero que ahora sí estos algoritmos y toda esta información las ha recopilado, me van a determinar cuál es el comportamiento normal de lo que yo esté estableciendo. Entonces les ponía el ejemplo de las órdenes de mantenimiento, ¿cierto? Entonces al analizar y al procesar toda la información de mis órdenes de mantenimiento, estos sistemas de anomalías lo que me permiten es detectar el patrón normal de cada una de estas órdenes y ya a partir, digamos que de variables estadísticas como son clusterización o agentes o juego de conjuntos, determinar qué tan cercano o qué tan lejana se encuentra una transacción de esos clústeres, de esos agentes, de esos comportamientos normales que hemos venido identificando, ¿vale? Y básicamente estos nuevos modelos ahora sí nos van a permitir identificar valores atípicos, incluso si no se ajustan a ningún patrón conocido, ¿cierto? Y pueden ser ahora sí muy útiles en temas asociados a la detección de fraudes, donde pues básicamente todos los días están saliendo nuevos patrones, están modificando las cosas y estos algoritmos pueden ir también almacenando, clasificándose y ajustándose de manera periódica a estos nuevos comportamientos que se tienen, ¿cierto? Entonces vamos al ejemplo de las reglas. Cuando yo implemento una regla y vamos a decir, arrancamos con 21 años
y entonces me doy cuenta de que lo tuve que ajustar porque no necesariamente era 21, sino que bajó a 19. Entonces el siguiente ajuste yo le hago es 19. Y después entonces no, después ya me di cuenta que era 18 y después no, me di cuenta que era 17, ¿cierto? Entonces eso implica un desgaste en términos de alguien que esté gestionando y almacenando y analizando la regla. Y a partir de eso, estos modelos de detección de anomalías, a partir ya de los algoritmos que se han creado ahorita que vamos a ver de Big Data y de Machine Learning, pues permiten hacer ese autoaprendizaje ya de manera automática, ¿cierto? En donde yo simplemente tengo que supervisar los resultados de estos algoritmos y no desgastándome otra vez en gestionar y en hacerle un mantenimiento a mi regla, ¿cierto? A mi sábana o a mi malla validadora, porque pues lo que ya estos algoritmos me van a facilitar un poco la operación. Pero nuevamente, insisto, no es que arrancar con temas de reglas o arrancar con temas de mallas validadoras esté mal, ¿cierto? O no sea pertinente, está muy bien, siempre y cuando pues miremos el grado de madurez y si efectivamente hoy con mi motor de reglas y con mi malla validadora estoy subsanando y estoy controlando las anomalías que se presentan en mi proceso, pues perfecto. Pero si de pronto no los estoy cubriendo de manera adecuada, ¿cierto? Encuentro que la malla validadora ha perdido eficiencia o que adicionalmente controlarlas y el equipo operativo y humano que está dedicado a hacer esa tarea se está incrementando en tareas, en esfuerzo, en horas, pues ya puedo empezar a mirar cómo puedo migrar a estos modelos de detección de anomalías, ¿vale? A partir de eso, digamos que con eso cerramos como este segundo capítulo, ese segundo bloque, que era la detección de las anomalías. Entonces, nuevamente ya miramos por qué la importancia de los datos y el mensaje. Perdón lo reiterativo, pero si nos vamos de esta charla con esos 4 mensajes, pues creo que logramos nuestro cometido. La importancia de los datos está en analizar la información interna que yo tengo de mis procesos para poder ser más asertivo en las respuestas que le doy a mis clientes, a mis usuarios y a mis consumidores. El segundo es estos modelos de anomalías, ¿cierto? Que me permiten identificar situaciones atípicas, situaciones anormales que se presentan sobre un objeto de estudio, ¿cierto? Que pueden estar basados o en reglas o en algoritmos, pero que me van a permitir enfocarme en la mejora continua de mis procesos, ¿cierto? Y en el mejor de los casos, como lo vamos a ver en este proceso, a los temas asociados a la detección de fraudes. ¿Listo? Y entonces las anomalías me van a permitir de esa manera identificar para mejorar continuamente en mis procesos y puntualmente uno de los nichos en los que más se ha centralizado es en la detección de fraudes. Pero les venía hablando ahorita de lo tedioso y de lo complicado que puede ser mantener un proceso de reglas o un proceso de análisis de datos, ¿cierto? Sobre todo en términos de la capacidad operativa, en la capacidad humana que esto puede llegar a reflejar. Y es aquí donde aparecen 2 herramientas nuevas que ha traído todo este mundo digital, que es el Big Data y el Machine Learning, que ya son temas que se han venido repitiendo, que lo que nos van a permitir es mirar de qué forma en este ecosistema de la información de una organización me resultan útiles y me resultan pertinentes. En el ejemplo que vamos a ver hoy, pues cómo estos mecanismos me han resultado útiles para los procesos de detección de anomalías, ¿vale? Y es que, ¿qué pasa, cierto? En este momento, y como les decía, hay mucha disponibilidad de información. Condiciones, sus características, su género, su edad, cuando me compra, etcétera, 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 se volvió tanta y con tantos volúmenes, ¿cierto? Que se volvió necesario procesarlos de una manera óptima, ¿cierto? Y que esté enfocada siempre a las necesidades de las empresas. Y no se olvide, esto siempre tiene que ser o incrementar las ventas o generarle valor a la organización, ¿cierto? Entonces, si yo no hago un enfoque de análisis de los datos orientado en que esto me tiene que generar valor a la organización o que me va a incrementar las ventas, pues es una iniciativa primero que no va a tener tanto respaldo a nivel de la organización, ¿cierto? Y que no va a generar el involucramiento de todos los interesados y todos los stakeholders que necesitamos que se unan para lograr esta iniciativa, ¿cierto? Entonces,
analizar los datos y todas las estrategias de análisis de datos que yo necesito hacer e implementar en mi organización, siempre tienen que buscar un objetivo. O me van a incrementar las ventas o me van a generar valor en alguno de los procesos objetos de análisis que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y es aquí donde enfocarnos en estos análisis de los datos cobra relevancia, porque vamos a poder tener, digamos que de manera imprescindible, una visión objetiva, ¿cierto?, sobre los objetivos que queremos cumplir con un proceso o con una definición de una estrategia de análisis de datos, ¿cierto? Estos datos, digamos que su importancia no radica simplemente en tenerlos y en almacenarlos, ¿cierto? O sea, sabemos que es súper importante, pues es el primer paso que yo necesito para poder hacer una estrategia de análisis de datos, recabarlos, tenerlos almacenados y tenerlos consolidados. Pero no simplemente es tenerlos ahí. Oiga, sí, yo ya tengo los datos, están allá en la bodega, ¿y ahora qué? La importancia de cualquier técnica que nosotros hagamos asociada a una estrategia de análisis de datos está en cómo clasificar la información, ¿cierto? Y adicionalmente, en cómo generar modelos que sean relevantes para el negocio y que le den valor. Nuevamente, o sea, yo no voy a hacer una estrategia de análisis de datos para saber, ay, cuántas facturas he generado, ¿cierto? ¿Y cuál es el monto de esas facturas? Y es que con eso, pues voy a darle un informe periódico al gerente de marketing, al gerente de producción y ya. Sí, porque podemos haber hecho un desgaste gigantesco en recopilar la información y en generar solo un reporte que yo entrego de manera periódica, ¿cierto? No, lo importante es cómo esta estrategia de análisis de datos me va a generar valor, ¿cierto? Porque me va a incrementar las ventas, porque me va a reducir los tiempos y el esfuerzo, ¿cierto? Porque va a optimizar el uso de la materia prima que tengo, porque va a optimizar los canales de distribución y de entrega de mi producto que yo tengo, ¿cierto? Siempre tenemos que buscar que estas estrategias de análisis de datos que nosotros hagamos estén enfocados en generar valor, ¿cierto? Si lo hacemos simple y llanamente porque es que estamos cumpliendo con un reporte que me está pidiendo el usuario, un reporte con el que me está pidiendo el gerente, es porque esta plantilla, si no genera valor de manera real, que lo vean y que lo sientan todos los diferentes involucrados en el proceso, pues es una iniciativa que va a ser costosa, demorada, que no va a tener el involucramiento de todos y que al final no nos va a servir de mucho, ¿cierto? Entonces, la importancia de por qué aparecen todos estos temas de Big Data y de Machine Learning es porque tenemos que analizar toda la información de la manera más óptima. No es por más, no es porque, ay, es que es la nueva tecnología y no, o sea, es la forma en la que nosotros vamos a organizar toda nuestra información de manera óptima, generando valor a lo que estemos implementando, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues el Big Data se conoce normalmente como a los grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Que es a lo que se le ha denominado Big Data, que básicamente exceden toda la capacidad de procesamiento de las bases de datos convencionales, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo muy práctico en el mundo asegurador. Y, por ejemplo, hemos trabajado con empresas en donde existen más de 180,000 reclamaciones de seguro en un mes. Y tienen, pues, obviamente su capacidad de personal limitada, ¿cierto? O sea, siempre todas las empresas tenemos que jugar con una serie de limitaciones y restricciones que tenemos no solo en temas de costos, sino en temas de personal. Y entonces cuando me llegan 180,000 transacciones, me llegan 180,000 folios, pues primero yo tengo que tener una gente que vaya, los coja, los almacene. Después tener un equipo que empiece a revisar la información de esos folios, ¿cierto? Y empiece a detectar cualquier situación o cualquier transacción anómala que llegó en esa información. Y eso pues ya empieza a exceder las capacidades humanas que tiene la empresa. Y entonces no voy a solucionarla trayendo a un ejército de analistas, ¿cierto?, que vengan y revisen las 180,000 reclamaciones que me están haciendo al mes, porque la solución tiene que ser también rentable para la empresa y sostenible, ¿cierto? Entonces, Big Data empieza a mirar y empieza a aparecer como solución, como herramienta tecnológica, cuando empezamos a tener una cantidad ya de información que excede la capacidad del procesamiento de nuestros, digamos que primero, personal operativo, y segundo, de nuestros sistemas transaccionales y convencionales,
¿cierto? Y los que, por ejemplo, ya han manejado sistemas de información por mucho tiempo, empiezan a ver que sus reportes, ¿cierto? Empiezan a ser más lentos. Y entonces el gerente pidió un reporte ahora sí como de una tendencia de los últimos 5, de los últimos 10 años. Y ese reporte lo mandamos a procesar y se reventó, lleva 2 días y no ha terminado, ¿cierto? Me ha generado una serie de excepciones. Y entonces también ya vemos que los sistemas actuales y los sistemas convencionales no están dando respuesta a todas esas requisiciones de datos y de información que estamos solicitando, porque los mismos volúmenes ya han excedido esas capacidades operativas, ¿cierto? Y entonces aquí ya vienen técnicas como minería de datos que nos van a permitir extraer patrones y identificar relaciones, ¿cierto? Para buscar estos análisis, en donde ya también todo este procesamiento y volumen de datos con estas herramientas, ¿cierto? Que ya son capaces de procesarlos, no solo simplemente son para procesarlos, ¿cierto? Y el Big Data no simplemente hace referencia a gran volumen de datos, hace información a volúmenes de datos grandes, pero también diversos y también complejos, ¿cierto? Y por estos volúmenes, por estas complejidades y por esta diversidad de los datos que se están haciendo, pues también requieren nuevas arquitecturas de información, nuevas técnicas y nuevos algoritmos que nos permitan extraer conocimiento de los datos, ¿cierto? Y es aquí donde empieza a ser importante el Machine Learning y el Big Data. No es simplemente tener una información para procesarla y mostrarla en un reporte. Y entonces el reporte que se estaba demorando 2 días, ahora se genera en 1 minuto, ¿cierto? O en 5 segundos. Y entonces la información que antes se estaba procesando y que se estaba cargando de un sistema a otro en 5 días, ahora se hace en 1 hora. ¿Sí? Nada de eso importa en el Big Data ni en el Machine Learning si yo no genero conocimiento, ¿cierto? Y ese conocimiento que generamos es el que nos va a permitir mejorar en nuestros procesos, ¿cierto? Y conocer de mejor medida las necesidades de nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el Machine Learning no es simplemente, ay, para que venga, yo quiero optimizar mis volúmenes de datos, mis tiempos de respuesta, sino está detrás toda una parte de gestión de conocimiento, ¿vale? Y pues también el Machine Learning, ¿cierto? Que se utiliza actualmente en las compañías, pues lo que nos va a permitir, digamos que también es suplir en alguna medida, ¿cierto? La gran cantidad de los datos que se almacenan y que las capacidades humanas, como les venía hablando ahorita del equipo técnico, las sobrepasa para poder hacer un análisis manual, ¿cierto? Entonces, cuando les mencionaba y les decía, ay, es que miren, de las 180,000 transacciones, entonces tenemos un grupo de auditoría de 5 personas que lo que hacen es coger una muestra, analizarla y evaluar 5 o 6 cosas de esa transacción. Esas 5 o 6 cosas que hace esa persona, que hace esa capacidad humana, que es ese conocimiento, es lo que nosotros tenemos que trasladar y llevar al mundo de Machine Learning, que es básicamente donde es un proceso automatizado y es una rama de la inteligencia artificial en donde va a permitir que las máquinas aprendan, ¿cierto? Sin ser programadas para ellos, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros les decimos, ay, mire, ¿usted qué revisa de una solicitud? No, yo reviso la fecha de la solicitud, yo reviso la cantidad, yo reviso el valor y verifico que si es de esta ciudad, lo firme fulanito de tal. Ese conocimiento que hace esa persona cuando revisa, lo podemos llevar, ¿cierto? A este mundo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y, por ejemplo, iniciar con reglas. Y le decimos, oiga, mire, si esto no lo firmó fulanito de tal, entonces se tiene que rechazar. Ojo, y si el valor es superior a tanto, se tiene que rechazar, ¿cierto? Ese inicio de esas reglas va haciendo que ahora los algoritmos de Machine Learning empiecen a identificar nuevos patrones, nuevas características en las variables que de manera automática y de manera solita ellos van identificando y me van alertando sobre situaciones anómalas que se pueden llegar a presentar, ¿cierto? Entonces, Big Data, grandes volúmenes de información compleja, pero que me generen conocimiento, y ese conocimiento que yo quiero generar en el Big Data es el que yo llevo al mundo del Machine Learning para decirle a una máquina, aprenda este conocimiento, procéselo, y a partir de eso,
¿cierto?, aplique ese procesamiento. Que en lo que hemos visto, pues el Machine Learning nos ha servido muchísimo para el mundo de la detección de las anomalías, ¿cierto? Y entonces ahora les enseñamos a estos algoritmos a identificar cuál es el comportamiento normal, óptimo que debe tener la transacción que yo estoy analizando y a identificar, ¿cierto?, estas cosas o estas situaciones que ya están por fuera de esas anomalías, ¿cierto? Los que conocen un poquito de Machine Learning siempre dicen, oye, pero ¿qué diferencia hay entre este Machine Learning y las estadísticas? Porque yo tengo mi motor de reglas, yo tengo mi modelo estadístico que tiene unas variables, que tiene unos pesos, ¿cierto? Y a partir de ese modelo estadístico que yo proceso en herramientas de estadística, estoy detectando, ¿cierto?, las anomalías que se presentan. Y digamos que entre el Machine Learning y la estadística, ambos tratan de resolver la misma pregunta, que es cómo aprendemos de los datos. Solo que el Machine Learning lo hace con un aprendizaje automatizado, que es un algoritmo que aprende de los datos sin depender de programación basada en reglas, mientras que el modelo estadístico es una formación, ¿cierto?, una formalización de las relaciones que existen entre las variables y los datos en forma de ecuaciones matemáticas o de un modelo matemático, ¿cierto? Entonces, mientras que yo tengo que en un modelo estadístico diseñar, implementar un modelo con pesos, con variables, con una lógica matemática, ¿cierto? Y hacer una variación de las hipótesis, etcétera, etcétera. El mundo del Machine Learning, ¿cierto?, va aprendiendo solito, ¿cierto?, con base en la inyección de variables, ¿cierto?, y con base en el análisis que se hacen de las mismas, ¿cierto? Entonces, ambos buscan lo mismo, ambos nos sirven para lo mismo. Y nuevamente, si ustedes tienen un modelo estadístico, si tienen un motor de reglas, si tienen una malla validadora que les sirva, perfecto. Y que estén actualizando de manera constante, perfecto. Y si no excede sus capacidades humanas y técnicas, perfecto. Pero si ya en alguno de esos puntos ven alguna alerta en donde la malla de pronto está pasando muchas anomalías, o la gente que estoy utilizando se me está incrementando, o los tiempos de respuesta ya no son óptimos, ¿cierto? En esa manera ya tenemos que empezar a migrar de los modelos tradicionales estadísticos a la implementación de herramientas de Big Data y de Machine Learning. ¿Listo? Solo aquí para el conocimiento de pronto de algunos un poco más técnicos, hay algunos tipos de algoritmos que se implementan de Machine Learning para la detección de anomalías, que básicamente están como en dos niveles, en algoritmos de clasificación multiclase y en mecanismos de clasificación de clase única. Digamos que en términos de anomalías, unos buscan determinar un conjunto, ¿cierto? Un clúster de agentes que cumplen con unas características similares, que es lo que llamamos una digamos que transacción normal, mientras que los de clase única, ¿cierto?, tratan de mirar cómo estas que yo he identificado están por fuera de estos algoritmos que se clasifican, ¿cierto? Entonces son simplemente dos técnicas diferentes que utilizan los algoritmos, que ya hay muchísimos construidos. Estos son solo 4 ejemplos que les queríamos mostrar de toda la cantidad de algoritmos para detección de anomalías que existen actualmente para Big Data y Machine Learning, en donde nuevamente, como les decía, mire, actualmente seguimos trabajando con árboles de decisión, ¿cierto? Que a través como de, son los papás de los motores de reglas, pero que ya van aprendiendo de esas reglas y generando nuevas alertas a partir de la definición de las reglas. Metodologías de vecinos próximos, que es, esto básicamente trata de identificar un agente, un clúster que yo tengo acá en el centro, y identifico esta transacción que hice y miro qué tan lejana o qué tan cercana está de este grupo o de varios grupos, ¿cierto? Y entonces si está muy cercana a varios grupos o si está muy lejana es cuando él la excluye, o las clasificaciones de clase única como el árbol de isolación o el autoencoder, que básicamente busca excluir ya a transacciones que no están clasificadas dentro de ninguno de los clústeres que nosotros hicimos. Entonces, esto simple y llanamente como para mirar cómo el Big Data y el Machine Learning, que ya son un tema un poquito más complejos, pero que no dejan de ser, digamos que, modelos que logramos entender que migran o de reglas que tenemos estructuradas o de modelos estadísticos a procesos automatizados que buscan liberar de la presión que tienen hoy los equipos humanos, los equipos operativos, en ese conocimiento que han venido adquiriendo pues a través de los procesos que tiene la organización, y llevarlos a un mundo virtual que les permita ahora enfocarse a esos grupos de análisis en otros temas que no son operativos y que pueden llegar a ser reemplazados por estos procesos de Big Data y de Machine Learning, ¿cierto? Sobre todo en la detección de anomalías. Con eso cerramos nuestro tercer capítulo
Y ya vamos a aprovechar estos últimos minutos para mostrarles algunos ejemplos de estos procesos, cómo se han venido implementando en organizaciones y, por ejemplo, en entidades asociadas al sector salud. Cómo entendieron la importancia de los datos, ¿cierto? Cómo aplicaron los procesos de detección de anomalías a una serie de procesos que tenían internamente y cómo a través de técnicas de Big Data y de Machine Learning lograron entrenar una serie de herramientas que le permitieron identificar anomalías, por ejemplo, en 4 aspectos principales que vamos a ver. Con algunas entidades aseguradoras de riesgo laboral, por ejemplo, cogimos y trajimos toda la información de los certificados de incapacidades que se reportan como parte de los accidentes laborales que ocurren en las entidades y empezamos a analizar y a consolidar toda la información de los certificados de incapacidad, ¿cierto? Y con solo la información propia de la entidad logramos empezar a determinar cuáles eran los comportamientos normales de algunos diagnósticos que estaban asociados a estas incapacidades, ¿cierto? Entonces, no sé, una tronchadura de un brazo, un machucón en el dedo, un lumbago, ¿cierto? Como accidentes, bueno, se identificaron más de diferentes 600 diagnósticos y empezamos a tener unos comportamientos normales. Entonces, por ejemplo, identificamos que una persona que se lastimó el dedo y que no se comprometió la uña, en términos normales de todo el proceso que yo he venido haciendo, no tiene una incapacidad superior a los 5 días, ¿cierto? Y entonces empezamos a decir, oiga, listo, mire, con su propia información y utilizando, por ejemplo, metodologías de percentiles o estos algoritmos de Machine Learning, le dijimos, una persona que se machuque un dedo, por decirlo así, sin que se le haya comprometido la uña, pues no puede tener una incapacidad mayor a 5 días. Y empezamos a sacar ese referente. Y después de tener ese referente del comportamiento normal, procesamos todas las solicitudes y empezamos a detectar, por ejemplo, personas que llevan un año incapacitadas porque se machucaron el dedo, ¿cierto? Y entonces uno empieza a decir, wow, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no se logran detectar eso? Nuevamente, por los grandes volúmenes de información, ¿cierto? Por lo complejo que es identificar con un equipo humano y técnico, cuando estamos hablando de 180,000 procesos al mes, que haya una persona que se venga incapacitando un año porque se machucó el dedo, ¿cierto? Entonces, con estos implementación de técnicas de Big Data y de Machine Learning, logramos implementar unos modelos para detectar en estas aseguradoras de riesgo laboral estos parámetros, ¿cierto? De detección, por ejemplo, de los diagnósticos y a partir de ahí empezar a detectar anomalías. Eso mismo también lo escalamos, por ejemplo, con IPS que brindan servicios, por ejemplo, de enfermedades de alto costo, como cáncer, como VIH, etcétera, etcétera, y podemos también identificar el comportamiento normal que deberían tener los servicios médicos asociados a estas cuentas de alto costo y poder empezar a detectar también patrones, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con patrones? Entonces empezamos a identificar, por ejemplo, que habían unos servicios médicos asociados a una patología específica de cáncer que tenían unos montos muy altos, pero resulta que siempre estaban siendo diagnosticados por el mismo médico a través de la misma IPS y con unos procesos de facturación que iban a ser muy similares en los últimos días de cada mes. Y entonces nosotros no teníamos ni idea que teníamos que empezar a determinar las variables, por ejemplo, el día en el que presentan la factura, ¿cierto? O la hora en la que presentan la factura, ¿cierto? O los días calendario en los que presentan la factura. Y los patrones de Machine Learning empezaron a identificar eso y empezaron a decirle, oiga, mire, es el mismo médico, es la misma IPS, además siempre se lo están presentando los últimos viernes de cada mes. Eso está como raro, ¿cierto? Y entonces empezó a identificar una serie de anomalías. Con reclamaciones de accidentalidad al seguro obligatorio del SOAT, entonces lo mismo, también identificando, por ejemplo, temas asociados a las distancias a las que están llevando a las personas desde el lugar del accidente hasta la IPS, y entonces empezamos a identificar, por ejemplo, promedios de distancia que deben tener y que deben cumplir, y en casos de Bogotá hemos encontrado, por ejemplo, casos es donde los llevan de un extremo de la ciudad a otro, con más de 25 kilómetros de distancia, y entonces el sistema identifica todos estos patrones y empieza a generar nuevos patrones para identificar anomalías. Y en temas, por ejemplo, asociados a la dispensación de medicamentos, de igual manera nos permite analizar, por ejemplo, el número de dosis que se le están dando a los pacientes, el valor de esas dosis, la frecuencia de los tratamientos que se están dando a los diagnósticos, y a partir de eso optimizar todos los procesos que nos permitan, nuevamente, identificar anomalías y lo que hemos dicho, no necesariamente fraude,
¿cierto? Porque estas anomalías nos pueden llegar a determinar nuevos patrones de comportamiento, nos pueden estar indicando, ¿cierto?, que el mercado o las características o las condiciones de nuestros usuarios están cambiando y que analizando estas anomalías yo puedo llegar a enfrentar en mejor calidad o en mejor situación los hechos que he venido identificando en estos modelos de anomalías, ¿vale? Entonces, de manera muy general, de manera muy específica, nuestra solución de Check Tools en este momento cuenta con toda una serie de herramientas de Big Data, de Machine Learning, que nos han llevado, por ejemplo, a procesar más de 35 millones de registros de manera mensual, consolidando toda la información a través de tableros de control, teniendo ya algoritmos propios de Machine Learning que nos permiten entrenar, ¿cierto?, nuestros robots, por ejemplo, para identificar diagnósticos asociados a incapacidades, diagnósticos asociados a servicios médicos, reclamaciones del seguro obligatorio SOAT y dispensación de medicamentos y fórmulas médicas. Entonces, simplemente, como ven, este mundo, este ecosistema nos ha permitido, ¿cierto?, a través de nuestra solución, poder detectar y optimizar los procesos en estas 4 grandes industrias, ¿vale? Les iba a mostrar un ejemplito solo para que lo vieran en vivo, pero antes de eso prefiero solucionar algunas de las preguntas o de las inquietudes que tengan. No estoy viendo aquí en el chat. De pronto, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún tema sobre el que quisiera profundizar. No, entonces vamos aquí simplemente como a tratar de mostrarles ahora, a ver si esto me deja, voy a pararles un momento la compartida de la pantalla y les voy a mostrar un ejemplo práctico de uno de los tableros que nosotros hemos venido implementando. Aquí les voy a compartir ahora la pantalla para que veamos uno de los ejemplos. Y entonces acá estamos viendo uno de nuestros tableros, por ejemplo, de control que hacemos a través de nuestra herramienta de Check Tools, en donde cogemos, por ejemplo, toda la información consolidada. Esta era, por ejemplo, de los servicios que les decía de cuentas de alto costo, en donde, por ejemplo, ya podemos georreferenciar, ¿cierto? Y poner a través de un mapa todas las diferentes cuentas de servicios médicos que nos han llegado de diferentes reclamaciones, ¿cierto? De diferentes diagnósticos. Por cada uno de los diagnósticos podemos identificar el número de casos que se han presentado, el valor de lo que nos ha costado, ¿cierto? Y identificar unos patrones normales de comportamiento, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los diagnósticos que nosotros asociamos fue la miopía, y veíamos que, por ejemplo, se analizaron 114,000 facturas y servicios médicos asociados a la miopía, en donde en el 90% de los casos, ¿cierto?, las facturas de los servicios médicos asociados a estos exámenes de miopía no superaban los 40,000 pesos, ¿cierto? Pero corriendo ya nuestros procesos y detección de anomalías, identificamos casos en donde, por ejemplo, un examen de miopía valía 112 millones. Y uno dice, caramba, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué se autorizó un pago de un examen de miopía por 112 millones si lo normal es que valga 39? Pues la respuesta está básicamente en primero, que ese mes llegaron 11,400 facturas, ¿cierto?, asociadas a exámenes de miopía, que pues desbordaron la capacidad del equipo de auditoría, ¿cierto? Y que pues adicionalmente al hacer el muestreo de esas facturas, pues se tuvo que hacer como ese proceso de facturación. Sin embargo, estos son procesos de anomalía, ¿cierto? Ya más adelante nos dimos cuenta, revisando como todos los procesos, que no necesariamente era un tema de fraude, ¿cierto? En algunos casos había mala digitación de los usuarios o un mal proceso administrativo en el reporte de estas facturas al sistema, en donde, por ejemplo, varias facturas se subían en una sola y no cumplían como con el proceso interadministrativo que tenía la organización.
Entonces, todo esto nuevamente, estas detecciones de anomalías, esto es solo un ejemplo y un caso, para que veamos que no necesariamente está asociado al fraude, sino que también nos van a permitir tener puntos de control en cualquier proceso que considere la organización que es sensible y que nos permita determinar, pues a través de esa visión de calidad que tiene la detección de las anomalías, mejorar continuamente en nuestros procesos. ¿Vale? Entonces, pues, siendo muy respetuosos con el tiempo, pues nos pasamos solo 2 minuticos. Agradecerles a todos ustedes por haber participado el día de hoy. Pues esperamos que esta charla haya sido de su agrado, ¿cierto? Que haya servido de algo, que les haya dado ya nuevas luces sobre qué es el Big Data, sobre qué es el Machine Learning, sobre qué es la detección de anomalías y sobre todo cómo la podemos aplicar en los diferentes procesos que hacemos a nivel organizacional. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta sesión. Y si tienen alguna duda, algún tema en el que quieran profundizar, algún tema, alguna duda en la que los podamos apoyar, no duden en contactarnos. Están ahí nuestras redes sociales, nuestros links. Les vamos a enviar unos formularios después de finalizada esta charla para que también puedan preguntar y si tienen profundizar sobre alguno de los temas, pues cuenten con nosotros con el mayor de los agrados. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy feliz día. Gracias, Jesús. Gracias a todo el equipo de Soft Management y gracias a todos los Muchísimas participantes. gracias. Feliz día. Bueno, Muchísimas gracias. Que gracias. estén bien. Feliz día a todos. Feliz día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.